Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Un gusto nuevamente saludarlos de parte de Iglesia Nazaret Sur. Estamos listos para continuar el mensaje de Dios a través de sus siervos los profetas. Estamos estudiando un libro maravilloso como es el libro de Ezequiel, un libro extenso, pero como hijos de Dios debemos estudiar, debemos considerarlo. Así que yo le invito a que tome su Biblia, tome su celular, busque Ezequiel capítulo 2 y allí tendremos la reflexión en este momento. En el capítulo 1, Ezequiel vio una visión increíble. ¿Sí? Tan solo haber visto ese torbellino que venía con relámpagos, fuego y gran brillo, eso era como para quedar uno sorprendido y extasiado. ¿Sí? Sin embargo, luego ve 4 seres vivientes, majestuosos, bellos, divinos, como nosotros decimos. Y Ezequiel podría haber quedado tan impactado de ver eso, pero luego nota unas ruedas que se mueven juntamente con esos 4 seres vivientes, con 4 alas y con 4 rostros. Y esas ruedas eran también increíbles, dice que llena de ojos, espantosas, dice el texto. Y Ezequiel habrá quedado más sorprendido, pero todavía no era el fin. Él ve un firmamento encima de esas ruedas, el carro de guerra, el carro de Dios. Y ve ese firmamento y es algo maravilloso, más majestuoso. Y ve un trono más hermoso, más majestuoso. Y luego ve a alguien con apariencia de hombre. Y ese es el clímax de la visión. Dios está llamando y comisionando a el sacerdote Ezequiel ahora para que también realice la función de profeta. ¿Sí? Así que tenemos en Ezequiel capítulo 2, inicia cuando Ezequiel ha caído, ¿verdad? Ha caído postrado y dice en el verso 1 del capítulo 2, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y se afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Estos textos no debemos pasarlos por alto. Número 1, Dios levanta con su palabra al profeta. Y número 2, el Espíritu Santo entra en el profeta. El Espíritu dice acá, entra en el profeta. Y es que no podía ser profeta, escúchelo bien, si no tenía al Espíritu. Y eso debemos considerar el día de hoy. No han cambiado muchas de las condiciones porque los que hablan en nombre de Dios deben hacerlo desde la guía, el discernimiento del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. El profeta es puesto en pie, él cae postrado, es demasiada la gloria y tanto su pecado, tanta su debilidad, que por eso también le llama hijo de hombre. No olvidemos que hijo de hombre tantas veces en Ezequiel nos está remarcando la fragilidad del ser humano, la fragilidad del profeta. Es que no es el profeta porque el profeta es frágil, es débil, es el Espíritu Santo en el profeta. Entonces dice en el verso 3, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel y a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y es que el Señor quería asegurarse de que el pueblo
escuchara la voz de su profeta por las cosas que iban a acontecer. Recordemos que aquí estamos aproximadamente en el año 592, 593 antes de Cristo. Habían muchos falsos maestros que estaban diciendo, no, esta cautividad durará poco, regresaremos muy pronto. Pero ya Dios había dicho que la cautividad sería larga. Y ellos seguían insistiendo y ellos querían escuchar. Escúchenlo bien, presten atención a eso. A pesar de que estaban siendo castigados por su pecado, ¿sí? Estaban siendo castigados por su rebeldía, por su desobediencia. Aún así no aprendían, no escuchaban la voz de Dios. Ellos querían escuchar lo que ellos deseaban escuchar. Eran de corazón duro. Y eso pasa muy seguido. Gente que el día de hoy le va mal en la vida. Y a pesar que están sufriendo, a pesar de que muchas veces están siendo disciplinados, a pesar que muchas veces están sufriendo las duras consecuencias de sus malas decisiones, no aprenden, no se acercan a Dios y no quieren escuchar a Dios. Ellos preferían escuchar buenas noticias que la palabra del Señor. Entonces Dios les dice, mira, yo quiero asegurarme, te escuchen o no te escuchen, de que ellos sabrán que hubo profeta, porque en el 586 es destruido completamente la ciudad y el templo. Y con eso, ninguna esperanza de un pronto regreso. Si Ezequiel no hubiera estado, ellos podrían haber dicho, Dios nunca nos advirtió. Pero ellos no tenían excusa. Y pensemos nosotros el día de hoy, el Señor vendrá. El Señor viene y viene pronto. Y muchos podrán decir, es que a mí nadie me lo ha dicho. Escúchame bien, tú no tienes excusa, porque tú tienes la palabra de Dios y Dios te ha estado hablando, te ha estado llamando, te ha estado advirtiendo. Él te ha estado mostrando su voluntad. Él te ha mostrado cuánto te ama y cuánto se interesa por ti, pero tú has cerrado tus oídos. Por eso debes prestar atención a la palabra del Señor. Oye, lo que dice acá es una casa rebelde. Sus ancestros fueron rebeldes. Ellos son los rebeldes y sus hijos serán rebeldes. ¿Y saben por qué eran rebeldes? Porque no escuchaban y no obedecían la palabra de Dios. Saben, me da pena, pero pueden existir hasta 5 o 6 Biblias en un hogar. Pueden existir 20, 30 versiones en el celular. Pero la gente no quiere escuchar. Duro corazón. Empedernidos. Corazones de piedra. No quieren escuchar. Jóvenes no quieren escuchar. Adultos no quieren escuchar. Dice entonces el verso 6, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, porque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Aquí es importante también un llamado para todos los maestros. Yo doy gracias a Dios porque hay muchos maestros, maestros de niños, maestros de adolescentes, maestros y predicadores de jóvenes, predicadores, pastores, líderes de célula. La tarea acá es predicar la palabra de Dios, no son nuestras palabras. Debemos predicar la palabra del Señor. Y contrario a lo que muchos dicen, esta palabra sigue siendo pertinente para nuestro tiempo. Nunca deja de ser esta palabra. Esta palabra sigue siendo la guía para esta generación.
y nunca lo dejará de ser. Pero aquí Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, debes entregar mis palabras, aunque no sea un mensaje popular, ¿sí? Porque aunque la palabra del Señor habla de buenas noticias en cuanto a Jesucristo, porque si tú entregas tu vida a Jesús, tú experimentarás de su gracia, de su amor, tú experimentarás lo que es la salvación que solo tenemos en Jesús, solo en Jesús. Pero también la palabra del Señor es una advertencia al desobediente, es una advertencia al malvado, es una advertencia a aquel que no quiere seguir a Dios, o aquellos que dicen que aman a Dios, pero no viven como Dios espera que sus seguidores vivan. Casa rebelde, dice, pero tú no debes ser así. Tú habla mis palabras. El mensajero de Dios debe ser fiel a la palabra del Señor. No debe decir sus pensamientos. No debe llevar un mensaje que la gente quiere escuchar. No se trata de endulzar los oídos. Se trata de llevar la palabra de Dios. Un mensaje de salvación, un mensaje de gracia, pero a la vez también un mensaje, escúchelo bien, un mensaje de advertencia a la desobediencia. Un mensaje de advertencia a todos aquellos que rechazan a Dios y el don de Dios a través de Cristo. Verso 9, y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrito en él endechas y lamentaciones y ayes. Se dan cuenta que lo que tenía que comerse un libro, dice. Pero ese libro no era con una buena apariencia. Es cuando te presentan un plato de comida y la apariencia no es agradable. Y tú la ves y tú dices, no quiero. Date cuenta que cuando se le extiende el rollo lleno, escúchalo bien, dice de lamentaciones, de endechas y ayes, no es agradable. Pero Ezequiel lo toma y se lo come. Y luego lo siente dulce. ¿Sí? Luego lo siente dulce. Es como el tema de la palabra del Señor. A veces cuando uno lee la palabra del Señor dice, no, pero qué complicado es esto. Entonces mejor no obedezco. Ten cuidado, obedece. Y cuando ves los resultados dices, valía la pena obedecer. Dios tenía razón. Yo no tenía razón. Y es que hoy tenemos que estar alerta. Debemos estar alerta porque hay muchas ideas, muchas enseñanzas. Existe un adoctrinamiento que se está dando incluso a las iglesias y en las iglesias. Eso es lamentable. Pero nosotros no debemos enseñar más que la palabra del Señor y transmitir la palabra del Señor. Escúchelo bien, quiero terminar. A todos los maestros fieles, leales al texto bíblico, no a un sistema doctrinal, no a un teólogo, no a un autor, no a un libro, únicamente a la palabra del Señor, leales y fieles a la palabra del Señor. Y nosotros como pueblo también debemos tomar en cuenta a este pueblo. Este pueblo es un ejemplo que no debemos seguir. No debemos ser desobedientes. Aún en medio del sufrimiento, ellos no querían escuchar a Dios, sino que querían escuchar solo lo que ellos deseaban escuchar. Cuidado, cuidado. Nosotros debemos abrir y considerar este libro. Quiero terminar con lo que está enfatizando acá.
se dan cuenta que quien guía la historia, porque Dios dice, yo voy a hacer esto, yo traigo juicio, no son los babilonios, es Él, porque Él es el soberano. Y hoy Él sigue siendo el soberano. Y lo veremos más adelante. Un fuerte abrazo de parte de Iglesia Nazaret Sur. Dios me lo bendiga.